Damos la bienvenida a esta comisión a doña Remedios Tierno Velasco, en representación de Amnistía Internacional, quien tiene la palabra cuando esté preparada por un tiempo máximo de 10 minutos. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Amnistía Internacional a comparecer en esta comisión, a la que expondremos algunas de nuestras preocupaciones respecto a la propuesta de Ley de Concordia. Comenzaremos por señalar que la narrativa que da marco a la propuesta de ley en su exposición de motivos no es compatible con los estándares internacionales ni con el posicionamiento de Amnistía Internacional. La propuesta ensalza la transición como proceso de reconciliación y señala la necesidad de reparar el daño de todas las víctimas de uno y otro bando. Amnistía Internacional reconoce que durante la Guerra Civil personas pertenecientes a ambos bandos cometieron abusos graves de los derechos humanos y las víctimas de estos actos inhumanos merecen el máximo respeto por parte de todas las autoridades y de la sociedad. Dicho esto, no puede ignorarse el trato desigual e inequitativo que el Estado, a través de su legislación, política y actuaciones, ha establecido a lo largo de los años entre las víctimas, vulnerando el principio de igualdad en dignidad y derechos de todas las personas. En España, para las víctimas y sus familias que fueron privadas de derechos, los años transcurridos no tienen otro significado que el de una prolongada injusticia. Tras la Guerra Civil, el régimen franquista estableció políticas encaminadas a recuperar los restos mortales de sus combatientes, rendirles homenajes y juzgar y condenar a miembros del bando republicano. Todo ello en el marco de la causa general, que investigó los hechos delictivos cometidos durante los 3 años de guerra civil bajo el gobierno republicano, desde las elecciones de febrero de 1936 hasta abril de 1939. La causa general no solo supuso una actuación judicial de esclarecimiento de los hechos y declaración de responsabilidades penales, con serias vulneraciones de juicio justo y con una finalidad represiva y propagandística, sino que sirvió también para llevar a cabo exhumaciones de restos mortales del bando sublevado o nacional. Se estiman en miles los restos mortales recuperados en exhumaciones en el marco de la causa general. Últimamente, un estudio de Miriam Saca habla de 3.518 personas exhumadas. Estas actuaciones se acompañaron igualmente de acciones de reconocimiento y homenaje a las víctimas del bando nacional sublevado, a través de listados oficiales de mártires, entierros con honores, placas con los nombres de los caídos en iglesias o plazas públicas y actos conmemorativos, y también de reparación económica a través de pensiones y subsidios, indemnizaciones y ayudas económicas, o incluso acceso preferente a empleo público. Y, por supuesto, durante el franquismo fueron numerosas las víctimas de persecución política, religiosa, racial, de ejecución extrajudicial, desaparición forzosa, tortura, encarcelamiento arbitrario o condenas a muerte y penas crueles en procesos injustos. A estas víctimas se las ha privado de los derechos a la verdad y a la justicia, y solo muchos años después se les ha otorgado medidas de reparación, pero siempre privadas de investigaciones judiciales o de acciones encaminadas a conocer la verdad de las circunstancias que rodearon las violaciones de derechos humanos que sufrieron. Por todo esto, hablamos de trato desigual e inequitativo hacia las víctimas. En segundo lugar, nos preocupa la inclusión de las víctimas del terrorismo en la Ley de Concordia, pese a reconocer que ya existe una normativa autonómica específica, la Ley de 2020. Amnistía Internacional considera, tal y como ha señalado el relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, que las víctimas de actos terroristas tienen necesidades especiales que las pueden hacer diferentes respecto a otro tipo de víctimas, en aspectos médicos, psicológicos, económicos, así también como necesidades a largo plazo. En España existe normativa de protección y reconocimiento a las víctimas del terrorismo, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Y, de hecho, la propuesta incluye a estas víctimas en el texto, pero sin incorporar medidas específicas para ellas, remitiéndose a la Ley extremeña de 2020. Entrando en el articulado de la propuesta de Ley de Concordia, señalaremos varias preocupaciones. En primer lugar, invisibiliza las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo sin reconocer la responsabilidad del régimen en su perpetración. A lo largo de toda la propuesta de ley se habla genéricamente de víctimas de violencia política, social, persecución política o religiosa o del terrorismo entre 1931 y el día de hoy, por ejemplo, en el artículo 1. Incluso manteniendo medidas de exhumación, aunque con modificaciones importantes, como veremos, la propuesta de ley habla de exhumaciones de personas en paradero desconocido, sin indicar que se trata de personas víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos por el régimen franquista, como ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada. En segundo lugar, se suprimen los censos de víctimas, lugares y rutas de memoria democrática, centros de investigación, actuaciones en el ámbito educativo y de construcción y difusión de la memoria.
La propuesta de ley suprime el censo establecido por la ley vigente, la de 2019, y se crea uno nuevo. En este nuevo censo se elimina expresamente que se incorporen al mismo datos sobre víctimas de la represión en campos de concentración o en circunstancias vinculadas al exilio y al desplazamiento forzado. Se suprime todo lo referente a lugares de memoria. En cuanto a la investigación científica y divulgación, las medidas que se mantienen en el artículo 21 prescinden completamente de toda mención a que el ámbito de estas investigaciones sea la memoria histórica. Se olvida la experiencia específica de las mujeres en el ámbito de la memoria y la represión que sufrieron. En cuanto a la incorporación al sistema bibliotecario de obras divulgativas, la propuesta se limita a señalar que serán obras de concordia, eliminando las referencias de la vigente ley a libros y vídeos pedagógicos sobre la recuperación de la memoria histórica del periodo de la Segunda República, la represión de la dictadura franquista y la lucha por las libertades durante el franquismo y la transición. Lo mismo sucede respecto a actividades culturales o académicas o el acceso a archivos. En el ámbito educativo, nos preocupa que directamente se elimine el articulado de la Ley de Memoria Extremeña relativo a la incorporación en el currículo de contenidos sobre memoria, tanto respecto al alumnado como al profesorado. En tercer lugar, se niega las necesidades específicas de las víctimas de crímenes de derecho internacional como la desaparición forzada o la tortura durante el franquismo. La propuesta amplía su alcance temporal al principio de la Segunda República y su ámbito al reconocimiento de todas las víctimas de violencia social, política, del terrorismo o de la persecución ideológica, religiosa, de cualquier otra índole. En este sentido, elimina las categorías de víctimas específicas como víctimas de desaparición forzada, de tortura, de ejecuciones en el marco de juicios injustos o personas exiliadas, por poner algunos ejemplos. Tampoco hay ninguna referencia a los bebés robados. Nos detendremos aquí. La denominación bebés robados alude a la situación particular que se produce cuando las víctimas de desaparición forzada son niños y niñas y ha sido abordada por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas desde su creación en 1980. Desde entonces, la situación de niños y niñas que son separados de forma ilegal de madres y padres biológicos ha sido una cuestión abordada expresamente por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. No aparece aquí. En 2021, Amnistía Internacional publicó un informe en el que recoge numerosos testimonios y documentación de los que se desprenden legítimas sospechas para creer que en nuestro país pudo existir la sustracción y apropiación de niños y niñas al nacer entre 1936-37 y hasta la década de los 90, así como la subsiguiente supresión y sustitución de su identidad llevada a cabo con la participación, tolerancia o aquiescencia de agentes del Estado. En virtud del derecho internacional, la desaparición forzada es un delito de naturaleza continuada. Esto quiere decir que el delito sigue produciéndose hasta que se conoce la verdadera identidad del niño o niña sustraída, hoy adultos, y se garantiza a las víctimas la posibilidad legal y real de establecer su identidad y, en su caso, lazos familiares. Los casos documentados por Amnistía Internacional en este informe muestran cómo la incógnita y la falta de información sobre la persona desaparecida persiste en el tiempo, perpetrando la consumación del delito hasta la actualidad. En cuarto lugar, se eliminan las entidades memorialistas y las subvenciones a su trabajo. En quinto lugar, se introducen cambios significativos respecto a los procesos de búsqueda, identificación y exhumación de víctimas de desaparición forzosa. Como se explicaba anteriormente, un primer cambio significativo es que la propuesta se limita a hablar de exhumaciones de personas en paradero desconocido, desvinculando por completo estas actuaciones de lo que realmente son la recuperación de los restos mortales de personas víctimas de crímenes de derecho internacional, como la ejecución extrajudicial y la desaparición forzosa. Además, a diferencia de la todavía vigente Ley de 2019, que indica expresamente que la Junta de Extremadura asume los trabajos de localización, exhumación e identificación de las víctimas, la propuesta relega a un posterior desarrollo reglamentario la indicación de las medidas que adoptará la Junta de Extremadura para la prestación de este servicio, que promoverá y facilitará las actividades dirigidas a la recuperación de los restos de estas víctimas. Estas son las principales preocupaciones que nos suscita la ley, no las únicas. Tienen ustedes los instrumentos del derecho internacional suscritos por nuestro país, reconocidos por la ONU, tienen las recomendaciones de Pablo de Greiff, úsenlos y así podremos hablar realmente de la dignidad de todas las víctimas. Gracias. Muchas gracias, señora Tierno Velasco. Pasamos ahora a el tiempo de los grupos parlamentarios y para ello, por el Grupo Unidas por Extremadura, tiene la palabra la señora Fernández. Muchas gracias. Señora Tierno, muy buenas tardes y bienvenida a esta casa, que es su casa, la casa de todos los extremeños y las extremeñas.
Muchísimas gracias por su comparecencia y su intervención, y también el texto que ustedes prepararon sobre las preocupaciones de Amnistía Internacional sobre estas leyes de concordia. Lo leí y lo estudié minuciosamente porque además incide mucho en cómo esta ley de concordia va en contra de las leyes internacionales y en contra también de los derechos humanos, sobre todo, por ejemplo, el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación y a las garantías de no repetición. Me gustaría si pudiese incidir, porque a mí obviamente no me escuchan, espero que la puedan escuchar a usted, como además persona de Amnistía Internacional, un organismo muy reconocido por su lucha sobre los derechos humanos. ¿Por qué los derechos no se debaten? ¿Por qué los derechos no se deben llevar a un debate? Que son derechos humanos que son escrupulosos y que todo el mundo tenemos derecho a lo que las leyes de memoria intentan garantizar, que es la reparación, las garantías de no repetición, la verdad y la justicia. Me ha gustado mucho también que usted haya sido muy explícita con el caso de los bebés robados, porque en esta ley de concordia no los menciona en ningún lado, y que aquí en Extremadura hubo casos y muchos más también en otras partes de España. Además, creo que usted ha comentado, y creo que hay que ponerlo también sobre la mesa, que España tiene pendientes casos de desapariciones forzadas a día de hoy todavía, es decir, que todavía no se han reparado estos casos, y que estas leyes de memoria lo que intentan hacer cuando se ejecutan bien y cuando se implementan bien es precisamente sanar esta deuda histórica que tiene el Estado y que tienen los poderes públicos obligados con las víctimas y los familiares de las víctimas. Sin más, muchísimas gracias por su intervención y muchas gracias por venir hoy aquí. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez Ocañavara. Gracias, señora presidenta. Señora Tierno, gracias por su comparecencia, por su exposición, y bueno, nada, únicamente agradecerle haber venido aquí, a exponernos todas sus vicisitudes sobre el tema de los derechos humanos, y bueno, pues decirle que a la redacción de esta ley pues se ha tenido en cuenta tanto los derechos humanos como lo que nosotros entendemos por víctimas en mayúsculas. Por lo tanto, bueno, que estemos en las antípodas quizás, de un pensamiento político en el tema de los derechos humanos, creo que tenemos que dejar a un lado y dejamos la política y la ideología, porque obviamente los derechos humanos y las personas somos todos, y creo que es un deber de todos, más de los políticos, remar en un frente común. Pero en este caso la ley de concordia, pensamos y seguimos defendiendo que las víctimas son víctimas en mayúsculas y que van a tener una mayor consideración que las leyes actuales, y por ello pretendemos derogarla. Gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Bello Rodrigo. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Tierno, por acudir a esta casa y comparecer en nombre de una organización que, desde mi punto de vista, es ejemplar, dado que por filosofía, porque en algún momento algún diputado lo ha preguntado a alguno de los asistentes, una organización que por filosofía jamás accede a fondos públicos para mantener precisamente su independencia, tampoco se reúne con partidos políticos en periodos electorales, es decir, lleva a cabo una gestión profundamente transparente, y su exposición ha sido contundente y tajante. O sea, nos pone sobre la mesa, permítame que utilice el adjetivo de esta ley chapucera, una ley con graves errores. Ya a lo largo de las horas que llevamos de comparecencia se han puesto algunos sobre la mesa, pero quiero hacer hincapié en dos cuestiones, en diferentes motivos, en las argumentaciones que han utilizado algunos diputados para defender la ley de concordia. Han minimizado el impacto de los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional y muy especialmente de las recomendaciones de los relatores especiales en materia de derechos humanos. En ese sentido, dado que yo jamás lanzaría semejante aseveración sobre una cuestión que pone sobre la mesa delitos de lesa humanidad, que se pueden estar obviando, tapando o no recogiendo de una manera contundente con esta propuesta de ley que silencia
a las mujeres, informe de impacto de género negativo por escrito registrado en esta casa, informe de orientación de género inexistente y obvia cuestiones tan graves como los bebés robados, desde nuestro punto de vista creo que la hacen merecedora de su retirada inmediata, que es lo que llevamos solicitando desde este grupo desde hace varios meses y tuvimos conocimiento de la misma. En ese sentido, me gustaría preguntarle y que ahondara sobre esa cuestión, sobre esas dudas razonables, desde mi punto de vista absolutamente irracionales, que se han puesto sobre ese papel de los relatores internacionales y de esas recomendaciones que nos ha hecho Naciones Unidas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Durán. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer la comparecencia y la exposición que ha realizado doña Remedios Tierno Velasco como representante de Amnistía Internacional. Muchas gracias. Mi grupo parlamentario ha escuchado atentamente su análisis y aportaciones a este proyecto de ley de concordia en este periodo de escucha dentro del proceso de tramitación parlamentaria en el que nos encontramos, para recoger todas esas aportaciones y que, si es posible, puedan enriquecer el texto. Este grupo parlamentario considera que los derechos humanos deben ser reconocidos y garantizados desde una visión integral de la historia, una visión total e integral de la historia. Todas las víctimas son víctimas y no se deberían de clasificar o tratar según una ideología política. Eso sería atentar contra su dignidad. Las víctimas son víctimas y no podemos borrar del presente ningún tipo de víctima, ninguno. Por eso presentamos esta propuesta de ley de concordia, porque en ella, a diferencia de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, esta propuesta de ley sí fomenta la reconciliación sin divisiones de bandos, porque solo de esa forma podemos unir y comprender el pasado para superar las divisiones del pasado y fomentar la paz y la convivencia. Esta ley de concordia, en línea con el derecho internacional, establece mecanismos para la búsqueda de desaparecidos y el reconocimiento y el estudio de las violencias que se cometieron contra los derechos humanos en todas las etapas, con independencia de quién ejerciera esa violencia. El principio que inspira esta ley es el reconocimiento de la dignidad de aquellas víctimas y todo eso de todas las víctimas, y eso se recoge en el capítulo 2 de esta ley, regulando los derechos y los reconocimientos de las víctimas. Además, reconoce su sufrimiento y la garantía de su reparación moral y la búsqueda y la identificación de todos los desaparecidos. Esta ley no pretende minimizar lo ocurrido en la peor etapa de la historia. Siguiendo esta reflexión que realiza mi grupo parlamentario, nos gustaría que nos respondiera a la siguiente pregunta. ¿Usted cree que un país con una ley de memoria histórica y democrática nacional y autonómica que promueva la división de víctimas según su ideología, que divida en bandos a una sociedad y que utiliza la guerra para dividir y generar resentimientos, sería capaz de mirar al futuro de la estabilidad y de la paz? Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. En el último turno y por un tiempo de 5 minutos, para cerrar el debate, tiene la palabra la señora Tierno Velasco. Bien, gracias por sus comentarios a todos los grupos políticos. Bien, empiezo por decir que agradezco el reconocimiento de la independencia de mi organización, Amnistía Internacional. Efectivamente, no recibe de ningún gobierno ningún tipo de subvención como forma de marcar su independencia. Respecto a las víctimas, he dicho al principio que Amnistía reconoce los graves abusos contra los derechos humanos que se cometieron a víctimas de uno y otro bando. La diferencia está, ahí ponemos, es que hubo víctimas que fueron reconocido ese sufrimiento y fueron dignificadas y otras no. No se diferencia entre víctimas, todas merecen absolutamente el mismo respeto, pero no todas han tenido el mismo tratamiento. Ahí hasta donde llegamos. Como Organización de los Derechos Humanos basamos nuestro trabajo en la investigación, en la documentación y, por supuesto, en el derecho internacional. De ahí la llamada a que todas las notas, todas las llamadas de atención desde Pablo de Grey a las distintas instancias de Naciones Unidas que han hablado sobre las leyes que se han ido desarrollando en nuestro país, pues en lugar de obviarlas deberían de tenerse en cuenta, como ya se tuvieron en cuenta algunas en la ley estatal de 2022.
Por ejemplo, en el caso de los bebés robados que hemos dicho, hablando de derechos humanos, esas personas que no se sabe, falta una investigación, ninguno de los tres poderes del Estado han actuado en este caso como tenían que hacerlo según el derecho internacional a lo largo de los años, para ofrecer las respuestas que necesitaban estas personas. El Poder Ejecutivo ha dado respuestas parciales, muchas veces carentes de los recursos necesarios. El Poder Legislativo está pendiente todavía la aprobación de la ley a nivel nacional sobre bebés robados. Y en el ámbito judicial se ha aplicado la prescripción de la acción penal en clara contravención con los estándares internacionales. Y eso nos preocupa porque deja en la indefensión a estas víctimas, como hemos dicho, adultos, y en el sufrimiento del no saber. Las leyes de memoria histórica entendemos que tienen que servir para la reconciliación. La reconciliación tiene que estar basada en la verdad, en la justicia, para evitar la no repetición de los hechos que se están tratando en ese momento. Y para eso se ha repetido muchas veces la frase, hay que leer la página antes de pasarla. Y es lo que nuestras leyes de memoria histórica deberían hacer. En ese sentido, consideramos que esta ley no se adapta, no sigue los estándares internacionales marcados por los derechos humanos. Es decir, ahí es donde Amnistía pone el acento en todas las leyes que se publican en el país. Concretamente, en lo que tiene que ver con bebés robados, vuelvo a insistir en ello porque no se toca para nada, las comunidades autónomas deberían garantizar la atención integral a las víctimas con servicios de orientación jurídica, con acompañamiento psicosocial en todas las fases del proceso de búsqueda, en coordinación con la actuación desarrollada por el Gobierno central. He de recordar que cuando en el año 2021 Amnistía Internacional lo presentó a los partidos políticos en esta asamblea, la ley de bebés, el informe sobre bebés robados, hubo personas que empezaron a hablar de gente que conocía, de gente que dudaba. Es decir, no hay ámbito en el que lo hayamos presentado en el que alguien no haya dicho, conozco un caso, hay. Nos llega incluso a través de redes sociales pues, de personas que viven fuera de España y tienen dudas que les surgen cuando tienen 50 años, cuando tienen 60 años, de qué pasó. Estamos hablando de algo muy, muy tremendo y la ley no lo contempla para nada. Creemos que sería conveniente que apareciera en la ley lo que tiene que ver con los bebés robados. No sé si he respondido a sus preguntas. Hay, por ejemplo, otra cuestión que si tengo tiempo lo diré, que tiene que ver con lo que ha dicho. Y tiene que ver con que no hay un relato, y aparece ahí en la ley, no hay un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo. Ahí tenemos que decir que la causa general es el único relato que se ha ofrecido a la sociedad española sobre los hechos de la Guerra Civil. Hemos de decir también que ya en su informe de 2014 el relator de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición mostraba su preocupación por el hecho de que no se haya establecido una política de Estado para la promoción de la verdad, señalando que la información existente hoy sobre los hechos ocurridos en la Guerra Civil y el franquismo proviene fundamentalmente de fuentes académicas, históricas o periodísticas, que se encuentra sumamente dispersa, usa metodologías diferentes y necesita verificación. Hace falta que el Poder Judicial intervenga también, tanto cuando se realiza una exhumación como cuando alguien está buscando su identidad. Es decir, está la parte académica, está la parte del estudio, pero hay también otra parte judicial que tiene que estar y que el derecho internacional habla de ella y reconoce como fundamental para que se pueda avanzar. Nada más, gracias. Pues muchas gracias, señora Tierno Velasco. Muchas gracias por su comparecencia y, bueno, si le parece bien, vamos a pasar a la siguiente. Gracias.